Introducción. El nombre del poder César. El nombre resuena a través de 2 milenios. No es solo el nombre de un hombre, es la palabra misma para el poder. Kaiser, zar. Es el eco de un titán cuya ambición fue tan vasta que demolió una república de 500 años y sentó las bases de un imperio que gobernaría el mundo. Nació en una Roma rota, una ciudad de gloria y miseria, donde la política era un juego de cuchillos en la oscuridad. Aprendió las reglas de ese juego mejor que nadie, y luego decidió que era hora de romper el tablero. Fue un genio de la guerra, un maestro de la propaganda, un seductor, un reformador y, para muchos, un tirano. Su vida es la crónica definitiva sobre el poder, cómo se obtiene, cómo se ejerce y cómo, inevitablemente, corrompe y destruye. Esta no es la historia de un emperador. Es la anatomía de la ambición y el retrato del hombre que, al alcanzar el poder absoluto, encendió la llama de su propia pira funeraria. En los próximos 20 minutos cruzaremos el Rubicón junto a él, presenciaremos la genialidad en el campo de batalla y sentiremos el frío acero de la traición en los idus de marzo. Esta es la saga de Cayo Julio César. Capítulo 1. Roma antes de César. Para entender al hombre que se convirtió en un dios, primero debemos entender el infierno del que surgió. La Roma del siglo I antes de Cristo no era la majestuosa capital de un imperio disciplinado, era una bestia herida. La República, un ideal de 500 años, se desangraba por dentro. En el Senado, la nobleza patricia, aferrada a sus privilegios ancestrales, se enfrentaba a los tribunos del pueblo en un combate verbal que a menudo terminaba en las calles con sangre y cuchillos. Las conquistas habían traído a Roma una riqueza inimaginable, pero esta riqueza había envenenado su alma. Una élite obscenamente rica construía villas en las colinas, mientras abajo, en los barrios superpoblados y sucios, una masa de ciudadanos desposeídos hervía de resentimiento. La brecha entre los que tenían todo y los que no tenían nada era un abismo que amenazaba con tragarse la propia república. La política ya no se decidía con votos, sino con espadas. Los ejércitos ya no eran leales a Roma, sino a los generales que les prometían tierras y botín. Y el espectro de la tiranía se hizo carne en la figura de Lucio Cornelio Sila. En el 82 a.C., este general implacable hizo lo impensable. Marchó con sus legiones sobre su propia ciudad, se proclamó dictador y desató un reino de terror. Sus proscripciones eran listas de muerte públicas. Sus enemigos eran cazados como animales. Sila demostró una lección terrible y seductora. En Roma, el poder absoluto ya no era un tabú, sino una posibilidad para quien tuviera la audacia y las legiones para tomarlo. En este mundo roto, violento y cínico, nació Cayo Julio César. Capítulo 2. Los primeros pasos del joven. Julio César pertenecía a la gens Julia, una familia patricia de linaje antiguo que afirmaba descender de la diosa Venus, pero cuyo poder político se había desvanecido. Era noble, pero no era parte de la élite gobernante. Su tía estaba casada con Cayo Mario, el gran rival de Sila, lo que puso al joven César directamente en la mira del dictador. Sila le ordenó divorciarse de su esposa, Cornelia, para romper esos lazos peligrosos. Un joven de 18 años ante el hombre más temido de Roma. La elección era simple, obedecer o morir. César se negó. Con una audacia que heló a la corte, desafió al dictador. Huyó de Roma, se convirtió en un proscrito y solo el perdón, conseguido a regañadientes por la intercesión de familiares poderosos, le salvó la vida. Sila, al perdonarlo, pronunció una profecía. En ese muchacho, dijo, veo a muchos Marios. Lejos de Roma, César comenzó su carrera militar, pero fue en un viaje por el mar Egeo donde su leyenda personal comenzó a forjarse.
Capturado por piratas, no mostró miedo, sino un desdén casi cómico. Cuando los piratas exigieron un rescate de 20 talentos de plata, César se rió en sus caras y les dijo que él valía al menos 50. Durante su cautiverio, los trató como a sus subordinados, les leía poesía y les prohibía hacer ruido cuando quería dormir, prometiéndoles con una sonrisa que, una vez libre, volvería para crucificarlos a todos. Los piratas rieron. Fue un error fatal. Tan pronto como el rescate fue pagado, César reunió una flota, los casó y cumplió su palabra. Fue una demostración temprana de su carácter, una mezcla aterradora de carisma, arrogancia y una voluntad de hierro. Años más tarde, sirviendo en Hispania, se detuvo frente a una estatua de Alejandro Magno y, para sorpresa de sus acompañantes, rompió a llorar. Cuando le preguntaron por qué, respondió: «A mi edad, Alejandro ya había conquistado el mundo y yo no he hecho nada». Ese no era el llanto de la tristeza, era el rugido de una ambición monumental que despertaba. Ya no quería ser un político más, quería la inmortalidad. Capítulo 3. El ascenso político y el primer triunvirato. De vuelta en Roma, César entendió la regla fundamental del poder. El Senado gobierna, pero el pueblo reina. Mientras sus rivales aristócratas despreciaban a la multitud, César la sedujo. Se endeudó hasta la ruina para ofrecer los juegos de gladiadores más espectaculares que Roma hubiera visto jamás. El pueblo lo adoraba. La élite lo veía como un demagogo irresponsable, pero subestimaron su genio. Él no estaba comprando popularidad, estaba construyendo un ejército de lealtades en el corazón de la ciudad. Su siguiente movimiento fue una obra maestra de audacia. Se presentó como candidato a pontífice máximo, el cargo religioso más alto de Roma, un puesto vitalicio que otorgaba inmenso prestigio e inmunidad legal. Era un cargo reservado para hombres mayores y respetados. César, joven y endeudado, parecía no tener ninguna oportunidad, pero con una campaña agresiva y sobornos masivos, ganó. El día de la elección le dijo a su madre que volvería a casa como pontífice máximo, o no volvería. Volvió. Como figura pública, César sabía que la percepción lo era todo. Cuando un escándalo salpicó a su segunda esposa, Pompeya, durante un rito religioso sagrado, su reacción fue inmediata y despiadada. Aunque no había pruebas de que ella hubiera hecho algo malo, César se divorció de ella. Su justificación se convirtió en un axioma político. La esposa de César debe estar por encima de toda sospecha. Pero su golpe maestro fue forjado en las sombras. En el año 60 a.C., orquestó un pacto secreto que efectivamente secuestró a la República. Reunió a los dos hombres más poderosos de Roma, que además se odiaban mutuamente: Pompeyo Magno, el general más célebre, y Marco Licinio Craso, el hombre más rico. César actuó como el puente entre ambos. Formaron una alianza informal, el primer triunvirato. Pompeyo aportó su poder militar, Craso su fortuna ilimitada y César su popularidad y genio político. Juntos eran imparables. El pacto sellado con el matrimonio de la hija de César, Julia, con Pompeyo, funcionó durante años. Pero los lazos del poder son frágiles. Julia murió en el parto, rompiendo el único vínculo personal entre César y Pompeyo. Poco después, Craso, en su búsqueda de gloria militar, fue brutalmente derrotado y asesinado por los partos en el desierto. El trípode que sostenía a Roma se había roto. Solo quedaban dos pilares, y el mundo no era lo suficientemente grande para ambos. Capítulo 4. Las conquistas en la Galia. Gracias al triunvirato, César había asegurado para sí el gobierno de la Galia. Durante los siguientes 8 años, este político romano se transformaría en el general más letal de su tiempo. Su campaña en la Galia no fue una guerra de defensa, fue una conquista brutal y sistemática. Una operación que le daría una riqueza incalculable,
La gloria inmortal y, lo más importante, un ejército de veteranos endurecidos por la batalla, cuya lealtad no era para con Roma, sino para con César personalmente. Su audacia era legendaria. Para castigar a las tribus germánicas que ayudaban a los galos, hizo lo que ningún romano había hecho antes: cruzó el río Rin, pero no lo hizo en barcos. En solo 10 días, sus ingenieros construyeron un masivo puente de madera sobre el ancho y rápido río, una hazaña de ingeniería que dejó atónitos tanto a amigos como a enemigos. Cruzó con sus legiones, demostró que podía llevar la guerra a cualquier lugar que deseara, y luego, al regresar, desmanteló el puente. El mensaje era claro: no hay barreras para César. Su obra maestra militar fue el asedio de Alesia. Allí, el carismático líder galo Vercingetorix había reunido a todas las tribus en una última y desesperada resistencia. César lo sitió, pero pronto se encontró en una posición imposible. Estaba atrapado. El ejército galo estaba dentro de la fortaleza de Alesia y un gigantesco ejército de refuerzo galo se aproximaba por fuera. César era ahora el asediado. Su solución fue una locura de genio militar. Ordenó construir 2 líneas de fortificaciones, una muralla interior mirando hacia Alesia para mantener a Vercingetorix dentro y una muralla exterior mirando hacia afuera para mantener al ejército de refuerzo a raya. Sus legiones lucharon en 2 frentes, atrapadas en medio, y ganaron. La imagen final fue icónica. Vercingetorix, el rey guerrero de los galos, cabalgó solo fuera de su fortaleza, arrojó sus armas a los pies de un César impasible y se rindió. La Galia había sido conquistada. 1 millón de galos habían muerto, otro millón habían sido esclavizados. César era ahora el hombre más rico y poderoso de Roma, con un ejército que lo adoraba como a un dios, y el Senado, en Roma, temblaba. Capítulo 5. Cruzando el Rubicón. El Senado, ahora liderado por Pompeyo, veía a César como una amenaza existencial para la República. Le enviaron un ultimátum: disuelve tu ejército y regresa a Roma como un ciudadano privado para ser juzgado. César sabía que era una sentencia de muerte. En la noche del 10 de enero del 49 a.C., se encontró en la orilla norte de un pequeño río llamado Rubicón, la frontera legal de Italia. Cruzarlo con su legión sería una declaración de guerra civil, un acto de traición del que no había retorno. Se detuvo, atormentado por la decisión. Luego, con una resolución de acero, espoleó a su caballo y pronunció las palabras que sellarían el destino del mundo: Alea iacta est. La suerte está echada. Su avance por Italia no fue una conquista, fue un desfile. Las ciudades le abrían sus puertas. Pompeyo y la mayoría del Senado, presas del pánico ante la velocidad de César, huyeron de Roma, abandonando la ciudad y el tesoro. César entró en la capital sin librar una sola batalla, no como un tirano, sino aclamado por muchos como un libertador que traía orden al caos. Capítulo 6. La guerra civil y los idus de marzo. La confrontación final contra Pompeyo tuvo lugar en Farsalia, Grecia. César estaba en inferioridad numérica, pero sus veteranos de la Galia eran una máquina de guerra disciplinada. En una batalla táctica brillante, destrozó al ejército senatorial. Pompeyo huyó, su poder quebrado para siempre. Buscó refugio en Egipto, pero los consejeros del joven faraón Ptolomeo XIII, queriendo ganarse el favor del vencedor, cometieron un error de cálculo fatal. Asesinaron a Pompeyo y le presentaron su cabeza a César a su llegada. La reacción de César no fue de alegría, sino de ira y tristeza. Lloró por su antiguo yerno y rival. Su clemencia con los enemigos vencidos era legendaria, y este acto bárbaro lo ofendió profundamente. En Egipto, César intervino en la guerra civil local, tomando partido por la hermana del faraón.
una joven exiliada, magnética e increíblemente inteligente, Cleopatra. Se dice que ella se introdujo en el palacio enrollada en una alfombra para obtener una audiencia. Su alianza fue tanto política como personal. Se convirtieron en amantes y de su unión nacería Cesarión. César aseguró el trono de Egipto para Cleopatra y a cambio aseguró el granero de Roma y un aliado crucial. De regreso en Roma, ya no había nadie que se le opusiera. Fue nombrado dictador perpetuo. Usó su poder absoluto para lanzar reformas radicales, reorganizó el calendario, concedió ciudadanía, alivió las deudas y lanzó un ambicioso programa de obras públicas. Parecía que traería una nueva edad de oro, pero su poder sin límites asustaba a la vieja guardia. Se sentaba en un trono de marfil, vestía de púrpura y su rostro aparecía en las monedas, todos símbolos de la realeza que Roma odiaba. En las sombras del Senado, la cuna de la República, crecía una conspiración. Hombres que César había perdonado, a los que había ascendido a altos cargos, comenzaron a afilar sus dagas. Liderados por Casio y, trágicamente, por Marco Junio Bruto, a quien César amaba como a un hijo, decidieron que la única forma de salvar a la República era matando al hombre que se había convertido en ella. El día elegido fue los Idus de marzo, el 15 de marzo del 44 a.C. Ignorando múltiples advertencias, César acudió a la sesión del Senado. Los conspiradores lo rodearon, fingiendo hacerle una petición. Entonces, uno de ellos sacó una daga. Fue la señal. Lo apuñalaron una y otra vez, en un frenesí brutal. César luchó, pero cuando vio a Bruto entre sus atacantes con la daga ensangrentada, su espíritu se quebró. Las fuentes dicen que sus últimas palabras fueron un susurro de incredulidad y dolor. Tú también, hijo mío. Se cubrió el rostro con su toga y aceptó su destino. Lo apuñalaron 23 veces. Su cuerpo quedó abandonado al pie de la estatua de su antiguo rival, Pompeyo. Los libertadores, como se llamaban a sí mismos, habían matado al tirano, pero no habían salvado a la República. La habían asesinado junto con él. Epílogo, el legado inmortal. El asesinato de César no restauró la libertad, desató una nueva y más sangrienta guerra civil. De las cenizas de ese conflicto emergió un joven frío, calculador y brillante, su sobrino nieto y heredero adoptivo, Octaviano. Octaviano, que tomaría el nombre de Augusto, vengó a César, eliminó a todos sus rivales y con una genialidad política aún mayor que la de su tío, completó su obra. Mantuvo las apariencias de la República, pero concentró todo el poder en sus manos. Se convirtió en el primer emperador de Roma. El legado de César es una paradoja. El hombre que fue asesinado por actuar como un rey fue el que hizo posible el surgimiento de los emperadores. Su nombre se convirtió en un título, sinónimo de poder supremo. Reformó el calendario que usamos hoy. Sus escritos sobre la guerra son estudiados en academias militares. Y su vida, la saga de una ambición tan monumental que consumió un mundo y creó otro, sigue siendo la historia de poder más grande jamás contada. No fue el primer emperador de Roma, pero fue el hombre que hizo inevitable el imperio. Vino, vio y venció. Y al hacerlo, cambió el mundo para siempre.